algunas hasta el núcleo, hasta la cocina pues de la casita, pero otras por su naturaleza química se tienen que quedar fuera, no pueden entrar a la célula y tienen que transmitir su mensaje desde la puerta, tienen que tocar la puerta, esperar que alguien reciba su mensaje para transmitirlo y llevar ese mensaje al interior de la célula, al interior de la casita. Entonces habíamos hablado un poco de estos conceptos. Mencionamos la vez pasada algunos ejemplos de las hormonas que tenían receptores al interior de la célula. Mencionamos otros ejemplos de hormonas que tenían su receptor en la superficie de la célula y pues dijimos que esto se debía a la naturaleza química de las hormonas y bueno, lo repasamos. Este es otro esquema para ejemplificar lo que acabamos de ver anteriormente y simplemente en la superficie, a ver, perdón, voy a sacar mi puntero láser. Tenemos aquí la membrana celular, y tenemos que algunas hormonas tienen la capacidad de ingresar al interior de la célula en donde encontrarán sus receptores, mientras que otras pues tendrán a los receptores en la superficie de las membranas celulares y no podrán ingresar a la célula. Entonces, hoy vamos a hablar de cuáles son los segundos mensajeros que ocuparán estas hormonas, las de la derecha, para poder transmitir el mensaje a través del receptor. Hablaremos diferentes tipos de receptores de superficie de membrana y entenderemos cuál es la diferencia de estos receptores de membrana con los receptores que se encuentran a nivel de citosol o a nivel de núcleo. También la semana pasada describimos algunas características que tenían estos receptores, mencionamos que eran proteínas, mencionamos que tenían que ser sensibles, que tenían seres específicos, selectivos, que se saturaban, o sea que su capacidad de reconocer la hormona no era infinita y que transmitían esos mensajes para inducir señales a nivel celular como la actividad de algunas enzimas o bien regular la expresión de algunos genes y la síntesis de diversas proteínas o incluso favorecer la actividad de proteínas del citoesqueleto. Entonces las funciones son muy amplias. Todo esto lo platicamos la semana pasada. Y los primeros receptores que vamos a ver el día de hoy son los receptores que se encuentran en la superficie de las membranas. Estos receptores son diversos. Algunos pueden ser de 2 dominios, como este que tenemos a la izquierda, pero incluso hay otros receptores que pueden tener 7 dominios transmembrana. Hay otros receptores que tienen 2 dominios intracelulares, 2 dominios extracelulares, y en los dominios intracelulares tienen actividad de tirosincinasa, por ejemplo. Otros que requieren proteínas accesorias, como estas JAK-STAT o como MAPsinasas, etc. Entonces, la diversidad de receptores de superficie de membrana es muy, muy amplia. Pero inicialmente, cuando una hormona se une a su receptor, van a ocurrir diversos eventos que yo resumí aquí en mi diapositiva como 6 eventos importantes. La hormona es secretada por la glándula, viaja a través de la circulación y va a encontrar su receptor que únicamente va a estar localizado en un órgano o un tejido específico. Entonces ocurriría el primer evento, que es el evento de reconocimiento, en el cual ocurre la unión del ligando, que en este caso sería la hormona, con su receptor. Mencionábamos que este reconocimiento es una unión que no es fija, que no es estática, que no es para siempre, ¿verdad? No es un matrimonio por la iglesia. Bueno, aunque esos también se terminan.
pero es una unión no covalente, es una unión que no es débil, pero no es fija. Y se puede dar a través de enlaces iónicos o de interacciones simples, como las de Van der Waals. Es como un noviazgo, ¿no? El encuentro de hormona-receptor. Cuando ocurre ese encuentro, va a ocurrir la transducción de un mensaje extracelular que viene dado por el primer mensajero, que sería la hormona, hacia un mensaje intracelular. Entonces, en el caso de estas hormonas, como no las dejan pasar de la puerta, tienen que utilizar a un segundo mensajero que transmita esa señal. Entonces vendría el tercer evento, que es la transmisión del mensaje a un efector. ¿Quiénes van a ser esos efectores? ¿Quiénes van a ser esos segundos mensajeros? Bueno, pues generalmente pueden ser moléculas, pueden ser enzimas, pueden ser factores de transcripción, que cumplen con transducir ese mensaje, transmitir ese mensaje al interior de la célula. Sin embargo, también existen mecanismos que tienen que modular esos mensajes. Tienen que regular al interior de la célula que esos mensajes no sean eternos y no sean los únicos. Entonces, para eso, dentro de las células existe un mecanismo que se llama modulación del efecto y está dado por algunas enzimas, por ejemplo, proteincinasas y fosfatasas. Como quinto evento puse que podría haber una respuesta de la célula hacia el estímulo inicial. ¿Cómo serían esas respuestas? Pues puede ser inducir la síntesis, bueno, la transcripción de algún gen y la síntesis de algunas proteínas o favorecer que se activen unas u otras enzimas, etc. Y finalmente, pues tiene que ocurrir una terminación de esa respuesta por mecanismos de retroalimentación, que es el último tema que veremos de esta unidad, porque esas respuestas pues no pueden ser eternas, no pueden durar por siempre. Cuando los mecanismos de retroalimentación se encuentran alterados, pues vienen las enfermedades. Entonces, los receptores de superficie necesitan de segundos mensajeros que utilizan para transmitir la señal a otras enzimas y a otras enzimas y a otras enzimas y a otras enzimas, ¿no? Transmitiendo ese mensaje a muchas enzimas o a muchas proteínas al interior de la célula hasta lograr el objetivo. Y pues esos mensajes, por eso puse como esta imagen, ¿no? Para que ustedes piensen, hay una primera señal, pero no es la única, ¿sí? El segundo mensajero no trabaja solo, sino que necesita de otra enzima, de otra enzima, de otra enzima, de otra enzima, hasta llegar, por ejemplo, al núcleo. Entonces, vamos a hablar un poquito más a nivel molecular de quiénes serían los que participan en transmitir este mensaje. Afortunadamente, la transmisión de esos mensajes usualmente es muy certera, no es así como este teléfono roto que se va perdiendo y se va formando chisme tras chisme tras chisme y se pierde la información, ¿verdad? No funciona así, generalmente es muy certera. Sin embargo, a veces pues también la célula se equivoca o a veces aquí este mensaje se corta, se rompe. Es el caso de la resistencia a la insulina. Algunos eventos que ocurren en el organismo, por ejemplo, cuando tenemos una acumulación excesiva de ácidos grasos a nivel visceral, eso favorece que se produzcan ciertas mediadores o ciertas sustancias que interrumpen el mensaje del receptor de la insulina. Entonces, cuando la insulina se une aquí a su receptor y le da el mensaje, tengo mucha insulina y tengo mucho receptor, pero aquí está cortada la señal, está interrumpida. Alguien realmente pues hizo el teléfono roto. ¿Sí se dice aquí en México teléfono roto? Sí, ¿verdad? Descompuesto. Teléfono descompuesto. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Roto o descompuesto, ¿me entienden?
Entonces, alguien forma el teléfono roto y se daña ese mensaje y por más insulina que yo tenga, pues ya no puedo seguir transmitiendo la señal. Entonces, por eso, pues ha sido sumamente importante investigar y estudiar quiénes son estos participantes, quiénes son los que forman esa cascada de señalización que permitirá llevar los mensajes de una hormona hasta el núcleo. Algunos de ellos vamos a revisarlos hoy porque son muchísimos. Entonces, ¿cuáles vamos a revisar? Aquí en el módulo pues seleccionamos estos 4 segundos mensajeros porque son los que utilizan de manera más frecuente las hormonas que vamos a trabajar aquí en este semestre. Entonces seleccionamos el primero, que es el segundo mensajero es el AMP cíclico. El siguiente es en el cual el segundo mensajero es GMP cíclico. El tercero es en el cual el segundo mensajero utiliza al calcio o fosfatidil inositol. Y el cuarto es el que utilizaremos de segundo mensajero a una cascada de sinasas y fosfatasas. En este cuarto, por efectos para que sea como más sencillo entender, lo dividimos en que hay tirosinasa intrínseca y extrínseca. Pero bueno, eso se los menciono más adelante para que todavía no se confundan. Entonces, vamos a empezar hablando de los dos primeros, del primero y del tercero. El que utiliza AMP cíclico y el que utiliza calcio inositol, del primero y del tercero. Bueno, los que utilizan como segundo mensajero AMP cíclico o calcio inositol tienen la característica de que el receptor es un receptor muy particular que tiene 7 dominios transmembranales. ¿Qué quiere decir 7 dominios transmembranales? Bueno, pues esta imagen que les estoy poniendo en pantalla es como una caricatura, un dibujo que hicieron de la forma del receptor. Entonces, esta colita que vemos aquí, pues sería parte del dominio extracelular junto con estos y tiene dominios intermembranales, que son estos que vemos acá. Y resulta que esos dominios intermembranales atraviesan 7 veces la membrana plasmática. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7 veces. Entonces, como la atraviesan 7 veces, pues fácil le pusieron el nombre receptor de 7 dominios transmembrana. Y así se llama. Obviamente, pues cada receptor va a ser específico y va a ser particular para la hormona, pero pues tienen la misma estructura química, semejante. Y luego tienen aquí esta colita intracelular, pero pues atraviesan la membrana 7 veces. Bueno, para que estos receptores puedan funcionar, puedan servir, necesitan estar acoplados a otras proteínas. Perdón, voy a cerrar un poco, que ya me dio mucho sol. Ya. Van a estar acoplados a otras proteínas. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí, en la izquierda de su pantalla, es lo mismo que les presenté anteriormente, pero aquí ya hacen un dibujito en el cual los 7 dominios transmembranales están como más pegaditos, ¿no? Como una forma 3D, es este dibujo. Pero véanlos, aquí están los 7, 1, 2, 3, 4, 5 y atrás 6 y 7. Es el mismo que les presenté anteriormente. Este receptor tiene que estar acoplado a nivel intracelular con 3 proteínas específicas. Estas proteínas se conocen como proteínas G.
es muy importante. Las proteínas G son unas trillizas y están conformadas por la proteína alfa, la proteína beta y la proteína gamma. Ellas siempre están estas tres y se conocen como proteínas G. Entonces, usualmente, cuando nosotros hablamos de un receptor de 7 dominios transmembrana, está acoplado a proteínas G. ¿Y quiénes son? Estas trillizas, las alfa, beta y gamma. Bueno, la interacción con estas proteínas G es muy importante porque ellas van a empezar a realizar diferentes efectos para transmitir ese mensaje que llegó a través de la unión de la hormona al receptor. Entonces, cuando la hormona se une al receptor, el receptor responde activando a estas proteínas G. ¿Cómo lo hace? Esta es otra micrografía, bueno, como un dibujo, creo que esta la tomé de la biología celular de Alberts. Me gusta poner imágenes de diferentes libros de texto porque, bueno, le ayuda a uno como darse ideas de representaciones esquemáticas diferentes, ¿no? De varios autores. Entonces, bueno, aquí en este esquema nos muestran, este sería el receptor de 7 dominios transmembranales y esto que dibujaron aquí como no sé, bueno, como un frijolito, un platanito. Estas tres sería la proteína G, el dominio alfa, el dominio beta y el dominio gamma. Es lo mismo que la imagen anterior, pero otro tipo de representación. Resulta que cuando no hay hormona, pues estas proteínas se encuentran inactivas. Cuando las proteínas se encuentran inactivas, están unidas a una molécula de GDP. ¿Se acuerdan qué es GDP? Guanosine difosfato. Exactamente, guanosine difosfato, ¿no? Una molécula semejante a ATP, de alta energía. Entonces, cuando proteína G se encuentra inactiva, está unida a una molécula de GDP. Resulta que se liberó la hormona. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros estamos en ayuno, pues en el páncreas se sensa que estamos en ayuno y las concentraciones de glucosa son muy bajas. Entonces, se va a producir una hormona que se llama glucagón. Supongamos que se liberó glucagón, que es esta bolita de color rojo. Se libera glucagón, llega aquí a la superficie de esta célula, que puede ser un hepatocito, usualmente, se une a su receptor y al unirse a su receptor, eso causa una activación de ese receptor, transmitiendo el mensaje a esas proteínas G, a esas trillizas. Entonces, ese GDP que teníamos se va a intercambiar por una molécula de GTP, guanidín trifosfato, haciendo que estas proteínas G queden activas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las proteínas G se activan? Pues las proteínas G se separan, dice, ok, ya estamos cansadas de andar como trillizas todo el tiempo pegadas, cada quien váyase a hacer su propia actividad, ya no queremos estar juntas. Y particularmente la proteína G alfa, esta que dibujaron aquí como un frijolito, queda activa a través de la unión de esa molécula de GTP. Y una vez está activa, bueno, pues ella ya puede empezar a hacer diferentes cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se han perdido? No, doctora. Todo bien, No, doctora. doctora, vamos bien. Todo bien. Bueno, entonces resulta que
hay muchos tipos de proteínas G y muchos tipos de proteínas G alfa, ¿no? De esta que está aquí de verdecito oscuro, el frijolito. Entonces, ¿qué tipos de proteínas G alfa hay? Esta tabla que les estoy presentando muestra que tenemos 3 tipos de proteínas G. Una que vamos a llamar alfa S, otra que vamos a llamar alfa I y otra que vamos a llamar alfa Q. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos diversos tipos de proteínas G alfa? Pues muy bien, muy fácil, porque dependiendo del tipo de proteína alfa que tengamos, es el segundo mensajero que vamos a utilizar. Veamos cómo sucede esto. Si yo tengo una proteína que se llama alfa S, voy a utilizar de segundo mensajero, o bueno, mejor dicho, voy a utilizar como enzima adenilil ciclasa, y esto me va a permitir la formación de mi segundo mensajero, que es AMP cíclico. Nuevamente, si yo tengo la proteína G alfa S, voy a utilizar AMP cíclico. ¿Qué receptores o qué hormonas tienen proteína alfa S? Bueno, pues receptores, por ejemplo, el beta adrenérgico o receptores para la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, o los receptores para glucagón, que es una hormona que vamos a hablar mucho de ella, entonces anótenlo ahí, glucagón, utiliza AMP cíclico y tiene una proteína alfa S. ¿Qué otros receptores? Para ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, para receptores para ADH, la antidiurética, receptores para LH, la hormona luteinizante, o los receptores para PTH, la parato hormona. Unos ejemplos. Bien, por el contrario, si en lugar de yo tener una proteína alfa S, tengo a la proteína alfa I, y le pusieron porque inhibe. Entonces, si yo tengo alfa I, lo que va a hacer es inhibir la formación de AMP cíclico. Si alfa S la estimula, por el contrario, alfa I la inhibe, por eso se llama alfa I. ¿Qué tipo de receptores tienen esta alfa I? Pues el más importante, la hormona inhibidora por excelencia es la somatostatina. Entonces, esta inhibe. Y algunas otras, como angiotensina 2, alfa-adrenérgico, acetilcolina. Pero la que vamos a hablar más es somatostatina. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una proteína alfa Q, que sería la de acá? Alfa Q, ¿qué va a hacer? Va a activar como segundo mensajero a fosfolipasa C. TIP2 e IP3, que es lo que vamos a llamar calcio inositol. Alfa Q. Y algunos ejemplos como alfa 1 adrenérgico. Utilizan, su receptor estará acoplado a proteínas de este tipo. Entonces, nuevamente en la imagen aquí inferior, les muestro, este es el receptor, estos tubitos verdes, ¿no? De 7 dominios transmembranales, que estará acoplado a la proteína G, que son las trillizas, G alfa, beta y gamma. Dentro de las proteínas alfa
puedo tener estos 3 tipos que acabamos de mencionar. Y dependiendo del tipo que tengan, pues utilizará el segundo mensajero particular que acabé de mencionar. Y las otras beta y gamma, pues también, ¿no? Ellas cumplen su función por aparte, pero estas sí son las mismas, no hay tantas variedades. Doctora, disculpe, en la primera donde está adenilciclasa, que es el AMP cíclico, ¿qué dijo que era PKA? PK es proteína sinasa A. Pero era el resultado del AMP cíclico. Sí, ahorita vamos a ver con detalle cada una de las vías. Ah, ok, gracias. Es que me confundí un poquito, pero ya lo entendí. ¿Sí? Bueno, entonces estas proteínas que participan en muchísimos procesos, codifican la unión de muchas moléculas a estos receptores de 7 dominios, incluso pues no solo de hormonas, sino también de sensibilidad a la luz, de olores, de prostaglandinas, de acetilcolina, etc. Es una familia muy extensa de proteínas, para que no se queden con la idea de que solo sirven para codificar hormonas. De hecho, los investigadores, que son los investigadores de la Universidad de California, que describieron a las proteínas G, fueron los ganadores del premio Nobel, me parece, como en el 2012. No, mentiras, un poco más adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo tengo a una proteína alfa S. ¿Sí? Entonces ahora vamos a verlo un poco más a detalle. A ver, déjenme si esta es la mejor. Chin, chin, chin. Bueno, creo que con esta. Con esta. Bueno, entonces, nuevamente, aquí les presento. Este es el receptor de 7 dominios transmembranales. Aquí lo pintaron de amarillo. Ese receptor está acoplado con las proteínas G. Aquí tenemos la alfa en rojo, la beta en azul y la gamma en amarillo. Cuando una hormona se una a este receptor, va a activar a estas proteínas G. Recordemos que estaban unidas a GDP, pero cuando se activan va a cambiar y se va a unir a GTP, y estas proteínas, estas trillizas, se van a separar, permitiendo que mi subunidad alfa S, que es la que vamos a ver ahorita, alfa S, se vaya y active a una enzima que se llama adenilil ciclasa o adenilato ciclasa, que la representaron en este dibujito aquí como unida a la membrana celular. Entonces, alfa S va a activar a adenilil ciclasa o adenilato ciclasa. ¿Cuál es la función de adenilil ciclasa? Adenilil ciclasa va a utilizar a una molécula de ATP para generar AMP cíclico. Y una vez yo tengo AMP cíclico, empieza la cascada de señalización, ¿sí? A transmitir ese mensaje a otro. Entonces, AMP cíclico va a activar a proteína sinasa A, y proteína sinasa A va a activar a diferentes fosfoproteínas, va a fosforilar a diversas proteínas, y esto va a tener efectos fisiológicos. Esa es la visión más general de esta vía de señalización. Ahora veámosla
un poquito más a detalle. Utilicemos la imagen del Alberts, las que les mostré anteriormente. Nuevamente, ¿no? Aquí tenemos a el receptor de 7 dominios en color verde oscuro y a las proteínas G unidas a GDP. Una vez que llega la hormona, que sería este puntito rojo, y se une a su receptor, esto permite que las proteínas G se activen intercambiando a ese GDP por un GTP. Una vez que las proteínas G están activas, repito, la subunidad alfa se va a separar de sus hermanitas, la beta y la gamma, y se va a hacer su vida independiente. Entonces, véanla, aquí está la subunidad alfa, ¿sí? Este frijolito verde oscuro, que ahora tiene una molécula de GTP, entonces quiere decir que está activa. Ya se separó de sus hermanas, se fue a hacer su vida independiente y ahora, como yo tengo una subunidad alfa que se apellida S, alfa S, lo que ella va a hacer es estimular a adenilato ciclasa, que en este esquema lo dibujaron así como no sé qué sería, bueno, como platanito. Adenilil ciclasa. Ahora, ¿qué va a hacer adenilil ciclasa? Va a utilizar ATP para generar AMP cíclico, que aquí en este esquema lo pusieron como estos puntitos de color rojo. Y una vez yo tengo AMP cíclico, ese AMP cíclico va a activar a proteína sinasa A, lo que me preguntaban de la tablita, ¿no? ¿Qué era PKA? PKA quiere decir proteína sinasa A. Bueno, aquí en este esquema, proteína sinasa A está de color azul. Es esta que está acá. Cuando la célula está inactiva, proteína sinasa A está retenida aquí por otras proteínas que no le permiten estar libre, porque si estuviera libre, pues estaría de loca fosforilando un montón de otras proteínas. Entonces ella está aquí arrestada. Pero una vez se forma el AMP cíclico, el AMP cíclico inunda a esta subunidad de color gris, que es la que activa proteína sinasa A y permite que proteína sinasa A sea liberada. Y una vez está liberada, es activa. Bueno, entonces aquí les voy a dar una clave. Usualmente las proteínas que son sinasas se van a encargar de fosforilar. Si a ustedes les dicen sinasa, ustedes imagínense, ¿cuál es la función de las sinasas? ¿A qué se dedican ellas en la vida? Pues a fosforilar. ¿Sí se acuerdan qué es fosforilar, verdad? ¿Qué es fosforilar? Pues es agregar. Es agregar grupos fosfato y mediante ello activar a la molécula. Correcto. Entonces, si tú fosforilas a una enzima o a una proteína, pues usualmente se activa, pero algunas veces se inactiva, ¿no? Entonces, al fosforilar tú das una orden, una función. Puede ser activar o puede ser inactivar. Pero la fosforilación pues va a causar ese cambio en las proteínas. Entonces, las sinasas fosforilan y PKA, proteína sinasa A, una vez está libre, pues se va contenta y feliz a fosforilar a otro montón de proteínas. Entonces, va transmitiendo la señal, transmitiendo la señal, transmitiendo la señal y se forma pues esa cascada de señalización. En la imagen aquí de la derecha
Simplemente pues es el esquema de cómo se forma el AMP cíclico. ¿Y ahora por qué no? Aquí está el ATP y luego cómo se formó AMP cíclico. Permítanme, no sé por qué no admite. Ah, ya. Listo. Bueno, entonces hasta aquí quedó claro toda la activación de AMP cíclico, adenilil ciclasa. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces fíjense bien en todos los pasos porque eso es importante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de que yo active a todas estas sinasas? Bueno, pues ya les dije que empiece a fosforilar y fosforilar a diferentes proteínas y finalmente transmitan la señal al núcleo y le den órdenes al núcleo para que se transcriban determinados genes. O bien para que a nivel de citosol se activen diferentes proteínas o enzimas. Sin embargo, pues yo tengo que tener un mecanismo de regulación, porque si esas sinasas estuvieran todo el tiempo activas, pues la señal nunca terminaría. Entonces, ¿de qué forma yo las voy a poner inactivas? Ah, bueno, pues voy a utilizar unas proteínas que se conocen como fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas se van a encargar de que esa molécula de AMP cíclico se transforme en una molécula de ATP lineal, interrumpiendo de esta forma la señal. Entonces, ¿qué es esta imagen que les estoy presentando acá? Ah, bueno, este es el AMP cíclico que ya formé, simplemente es para mostrarles que estas enzimas que se llaman fosfodiesterasas cambian a ese AMP cíclico a una molécula lineal que se conoce como 5'-AMP. Hay un ejemplo muy interesante que se trata de la cafeína. Se ha demostrado que la cafeína es capaz de inhibir a esas fosfodiesterasas. Recuerden, ¿qué hacen las fosfodiesterasas? Pues van a impedir que van a volver lineal esa molécula de AMP cíclico, interrumpiendo la señal. Entonces, justamente, la cafeína se encargaría de inhibir a esas fosfodiesterasas, permitiendo que el AMP cíclico continúe, que esa señal no sea interrumpida. Y se ha descrito que a través de esta vía de señalización se puede favorecer una vía metabólica que se conoce como lipólisis, que es la degradación de ácidos grasos. Entonces, en principio, la cafeína podría favorecer a la lipólisis. De ahí, no sé si ustedes han escuchado que hay unos geles que se utilizan para aplicar de forma localizada con el objetivo de disminuir grasas en ciertas zonas del cuerpo. Honestamente no sé si funcionen, pero bueno, esta sería como lo que hay detrás de eso, ¿no? El por qué se utilizaría. ¿Sí quedó claro lo de fosfodiesterasas? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo tengo una duda. Sí. Se fosforilaba específicamente a proteínas blanco que mencionaba era serina y treonina. ¿Esas tienen algo en específico? ¿Forzosamente son ellas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Dónde mencionábamos a serininas y treoninas? En las diapositivas, bueno, venía así que cuando se fosforilaba a proteínas blanco que decía que eran residuos de serina y treonina. Ah, ok. Usualmente las fosforilaciones pueden ocurrir en estos residuos, ¿no? De estos aminoácidos, de serinas y treoninas. Es lo más frecuente. A eso hacía referencia. Pero la proteincinasa fosforila diferentes enzimas o diferentes proteínas que participan en procesos metabólicos. Por ejemplo,
En el caso que les comentaba de la lipólisis, puede fosforilar a la lipasa sensible a hormona. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad, permitiendo que la lipólisis ocurra. Ok, gracias. ¿Qué otra duda? Muy bien. Bueno, entonces, simplemente esta es una ampliación del momento en el cual generamos este AMP cíclico. Recuerden que AMP cíclico se va a encargar de liberar a proteincinasa A, que es esta de color azul, porque la proteincinasa A en condiciones basales está secuestrada por esta subunidad reguladora de color gris. Entonces, AMP cíclico la libera y en su forma libre la proteincinasa A se pone a fosforilar enzimas citosólicas. Como les decía, un ejemplo es la lipasa sensible a hormona o también la fosforilasa sinasa hepática que participan en glucogenólisis, etc. Ese lo veremos en la siguiente unidad. Pero lo importante es que ustedes entiendan que a través de este proceso la señalización hormonal finalmente va a inducir la actividad de diferentes enzimas. Bueno, ahora, esta parte de aquí arriba ya la vimos, ¿no? Ya entendimos cómo se formaba el AMP cíclico, ya entendimos que se liberaba la proteincinasa A, que esa proteincinasa A se encargaba de fosforilar diversas, múltiples enzimas, pero resulta que esa proteincinasa A también puede tener actividad a nivel de núcleo. Entonces, entra al núcleo y allí va a activar a ciertas proteínas. Por ejemplo, en este caso nos muestran la proteína CREB, activa a la proteína CREB y eso favorece que se transcriban determinados genes, ¿sí? Genes específicos. Entonces, por ejemplo, a este elemento CREB se le conoce como elemento de respuesta AMP cíclico, que se va a encontrar en regiones reguladoras de genes en particular. Entonces, fíjense, a través de este mecanismo de la unión de la hormona a su receptor, ¿no? Llegó a la casita, tocó la puerta, dio el mensaje y a pesar de que no pudo entrar, ese mensaje se transmitió a través de todos estos segundos mensajeros con efectos a nivel de citosol, fosforilando a diferentes enzimas o proteínas, pero con efectos también a nivel de núcleo, favoreciendo la transcripción de múltiples genes. De esta forma, las hormonas transmiten los mensajes al interior de las células. Como les decía, estos mensajes pues no pueden ser infinitos, sino que necesitan estar regulados. Les mostré el ejemplo de las fosfodiesterasas, cuya función sería actuar aquí a nivel del AMP cíclico, volviendo a este AMP cíclico hacia una molécula lineal que se conoce como 5'-AMP. Y de esta forma, pues, interrumpiendo la señal, sería uno de los mecanismos de regulación. A ver, ¿qué es esto? Proteínas G que actúan vía fosfodiesterasas. Bueno, eso no. Entonces, ¿quedó claro, clarísimo el segundo mensajero AMP cíclico? Porque si ese quedó claro, vamos a continuar con los otros dos, los otros tres que nos hacen falta de manera mucho más rápida, ¿sí? Pero necesito que me comenten si vamos bien, voy muy rápido, ¿tienen dudas o todo fácil? Vamos bien, doctora. Vamos bien. Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. Vale. Bueno, entonces ya vimos AMP. Antes de que veamos veamos cuando el segundo mensajero es calcio o fosfatidil inositol. Entonces, este sería el segundo ejemplo.
¿Qué hormonas utilizarán este segundo mensajero? Bueno, pues había puesto algunos ejemplos como vasopresina, acetilcolina, trombina, etc. Y este segundo mensajero va a hacer uso de un principio muy particular. Bueno, recordemos, las concentraciones intracelulares, las concentraciones dentro de la célula de calcio, usualmente son muy bajas, ¿sí? El ion calcio se encuentra a concentraciones muy bajas, alrededor de 10 micromolar al interior de la célula. Entonces, casi no tenemos calcio, tenemos muy poquitito calcio. Pero la célula, como estrategia, tiene almacenado, tiene guardado calcio en un compartimiento muy particular. ¿Alguien sabe cuál es? Creo que ¿Dónde? no, doctora. El retículo, ¿En cuál? En el el liso. rugoso. A ver, ¿quién vota? ¿En el liso o en el rugoso? En el liso. Exacto. Entonces, los depósitos de calcio más importantes de las células se encuentran en retículo endoplasmático liso. Y fuera del retículo, en el citoplasma, los niveles de calcio son muy bajitos. Entonces, tomando en cuenta este principio, pues va a ocurrir esta vía. Entonces, utilicemos este mismo esquema que usamos para MP. Bueno, en este caso, se une la hormona a su receptor, nuevamente es un receptor de 7 dominios transmembranales, se activa a la proteína G, se reemplaza el GDP por un GTP, las trillizas maravillas se separan y la proteína G alfa, en este caso va a ser una proteína alfa, ¿cuál? GQ. Alfa Q. Q, ¿por qué? Porque va a activar, ya no va a activar adenilato ciclasa, sino va a activar a otra, a la fosfolipasa C. Entonces, como tengo una proteína alfa Q, ahora voy a activar a una enzima que se llama fosfolipasa C. Y fosfolipasa C, que la puse aquí con estas siglas PLC beta, una vez se encuentra activa, va a actuar sobre un fosfolípido que se conoce como fosfatidil inositol 4,5-bifosfato. Pero bueno, aquí, por como estamos en confianza, le vamos a llamar PIP2. Pero recuerden, su nombre completo es fosfatidil inositol 4,5-bifosfato, PIP2, es un fosfolípido que se encuentra en la superficie de las membranas, sobre el cual va a actuar la fosfolipasa C. ¿Qué le va a hacer la fosfolipasa C a PIP2? Aquí está PIP2, ¿no? Muestran esta colita roja. Aquí está el bifosfato. Lo va a hidrolizar, lo va a fosforilar y va a generar IP3 por un lado, que sería este de acá, que se llama inositol 1,4,5 trifosfato. ¿Por qué se llama así? Por la forma en la cual, o en el carbono en el cual está fosforilado. Por supuesto, pues estará fosforilado en el carbono 1, carbono 4 y carbono 5. Por eso se llama inositol 1,4,5 trifosfato, o mejor dicho, IP3. Se genera IP3 por un lado y por el otro lado se va a generar una molécula de diacilglicerol, que es el que tenemos aquí en color rojo. Entonces, repito, se une la hormona a su receptor, el de 7 dominios, se activa ese receptor. Eso permite que las proteínas G se activen intercambiando una molécula de GDP por una de GTP. Como en este caso yo tengo una proteína
alfa Q, eso me permite activar a fosfolipasa B, que es esta de acá. ¿Qué va a hacer la fosfolipasa B? Va a hidrolizar a PIP2. PIP2 es esta molécula que tenemos acá, de color rojito y bueno, con este inositol que tiene estos fosfatos. La hidroliza. Por un lado, va a generar IP3, que es esta de acá, y por otro lado, va a dejar libre a diacilglicerol, que es esta de color rojo que tenemos acá. Ahora bien, por un lado tengo diacilglicerol y por el otro lado tengo a IP3. ¿Qué va a hacer IP3? IP3 se va a ir al retículo endoplasmático liso, donde tengo almacenados mis depósitos de calcio, y va a permitir que se abran los canales de calcio, permitiendo que se libere ese calcio del interior del retículo, favoreciendo un incremento en los valores de calcio intracelular, intracitoplasmático. Por otro lado, su parejita de diacilglicerol, pues también tiene que ayudar a esa función. Entonces, diacilglicerol lo que va a hacer es activar a una enzima que se conoce como proteincinasa C, o bueno, PKC. Y PKC lo que va a favorecer es que se abran los canales de calcio que se encuentran en la superficie de la célula, y como el calcio al interior de la célula es muy poco, pues eso va a permitir que entre calcio a la célula, aumentando aún más estos valores intracelulares, ayudando a lo que tengo guardado en el retículo, traigo calcio del exterior de la célula. ¿Todo bien? Si no, me interrumpen. ¿Puede repetir qué hace PKC? ¿Abre los canales del calcio extracelular? Sí, PKC, proteincinasa C, como es una cinasa, ¿qué hacen las cinasas? Fosforilan. Fosforilan. Entonces, Fosforilan. empieza a fosforilar otra serie de proteínas y eso culminará en la apertura de los canales de calcio de la superficie de la célula, permitiendo la entrada de calcio extracelular. Eso hace PKC. A ver, esto es una imagen de un libro muy bonito, que es la Fisiología de Boron. No sé si se los puse ahí en la plataforma, entre los libros que les puse. Me parece que sí. Se los recomiendo mucho, porque trae unos esquemas y unas explicaciones bastante sencillas de toda esta parte. Es la Fisiología de Boron. Y es lo mismo, pero con otro tipo de esquemas. Acá, mira, este sería PKC, y PKC activa, permite que se abran los canales y que entre calcio a la célula. Bueno, ¿para qué yo quiero que aumente el calcio dentro de mi célula? ¿Para qué sirve el calcio? Bueno, pues el calcio sirve para muchas cosas. Entre ellas, activar a ciertas enzimas o activar a proteínas. Una de las proteínas que activa el calcio es una que se llama calmodulina. Entonces, la calmodulina, pues obviamente se va a activar cuando las concentraciones de calcio suben, y calmodulina participa en muchas funciones. Dentro de ellas, pues regulará la actividad de diferentes enzimas y de diferentes cinasas. Acá en la tabla de la derecha les puse una lista de todas las enzimas y proteínas que son reguladas por calcio o calmodulina. Vean todas estas. También la calmodulina transporta iones, controla la actividad de algunas fracciones del citoesqueleto,
favorece la contracción muscular, la movilidad celular, la mitosis, la exocitosis, etc. Entonces, pues participa en muchas funciones y como les digo, se va a activar por calcio. Algunas hormonas como la ACTH, la adrenocorticotrópica o la luteinizante o la angiotensina 2, además de inducir el mecanismo o el segundo mensajero que vimos anteriormente, que era el AMP cíclico, también se han asociado con un incremento de fosfatidilinositol. Si aumenta fosfatidilinositol, pues se favorecerá la entrada de calcio y la actividad de la calmodulina. Bueno, y aquí es un esquema de cómo trabaja la calmodulina. Entonces aquí la dibujaron como un huesito. Una vez que se incrementan las concentraciones de calcio dentro de la célula, este calcio impregna a la calmodulina transformándola en una proteína activa. Y la calmodulina, al unirse a otras proteínas, va a permitir su activación. ¿Sí? Entonces, esa sería la función de la calmodulina, activar la actividad de otras proteínas o de otras enzimas. Este es el mismo esquema que les expliqué, pero esta es la bioquímica de Harper, por si quieren consultarlo, o bien en la fisiología de Boron o la bioquímica de Harper. Cualquiera de ellos, pues les es bastante útil. En este esquema también muestran la entrada de calcio y la salida de calcio de los depósitos del retículo endoplasmático a través de la actividad de fosfolipasa C, que va a hidrolizar a PIP2 en IP3 y en diacilglicerol, los cuales por diferentes mecanismos favorecerán que aumente el calcio intracelular. Me parece que alguien levantó la mano. Sí, había sido yo. O sea, bueno, es que no sé si entendí bien. Entonces, cuando empiezan a aumentar la concentración de calcio, la calmodulina siempre está ahí, ¿no? Pero está de una forma inactiva. Entonces, con el aumento del calcio se activa y ya se forma este complejo de calcio-calmodulina moduladora de la proteína sinasa, y como es sinasa, ya hace su fosforilación y ya da la acción biológica. La primera parte que mencionaste es correcto, sí, el incremento en las concentraciones de calcio permite que calmodulina se active. Y la calmodulina tiene una actividad multifuncional. Una de ellas es la sinasa. La sinasa es fosforila, entonces ella se va a ir aquí, como muestran en el esquema, sobre otras proteínas, las va a activar, las va a transformar a fosfoproteínas y eso va a causar efectos y respuestas fisiológicas. ¿Sí? Es correcto lo que mencionaste. Gracias. Muy bien, entonces este sería el mecanismo de fosfatidil inositol o calcio inositol, también le llaman. Ahora, esos fueron los segundos mensajeros que utilizaban, o bueno, que tenían como característica que su receptor era de 7 dominios transmembranales. Sin embargo, no todos los receptores son así, no todos los receptores son de 7 dominios. Otro receptor es el que activa, a ver, el que tenía por acá, a GMP cíclico, ¿sí? Que es el otro segundo mensajero que íbamos a ver. Este segundo mensajero pues es muy sencillo. En este caso, los receptores pueden estar ser de este tipo, como el que tengo aquí a la izquierda, de 2 dominios, o incluso receptores como el del óxido nítrico, encontrarse a nivel intracelular. ¿Cuál es la característica de este segundo mensajero? En este caso, voy a favorecer la formación o la actividad de una enzima que se conoce como guanilil ciclasa,
guanilil ciclasa va a formar GMP cíclico a partir de GTP. Entonces, en este caso no utiliza ATP, sino utiliza GTP. Y en lugar de formar AMP cíclico, forma GMP cíclico. ¿Sí? Esta sería la diferencia. El GMP cíclico, nuevamente, pues va a ser una molécula que se va a encargar de activar a diferentes proteínas que participan en múltiples procesos. El ejemplo clásico de que utiliza este segundo mensajero es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que participa también en muchos procesos, pero dentro de los cuales resalta la relajación muscular. Y bueno, justamente en algunas enfermedades cardíacas se empezaron a utilizar fármacos que inhibían a las fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas, como lo mencioné anteriormente, lo que hacían es que a estas moléculas cíclicas las transforman en moléculas lineales. Por aquí en el esquema me las pusieron de este lado. Entonces, las fosfodiesterasas transforman GMP cíclico en GMP lineal, interrumpiendo la señalización. Entonces, en algunos pacientes con enfermedades cardíacas empezaron a utilizar inhibidores de fosfodiesterasas, pero se dieron cuenta que esos inhibidores de fosfodiesterasas tenían efectos secundarios. Los pacientes reportaban que a partir de su uso las erecciones habían mejorado de forma considerable. Recordemos que para que se produzca la erección del pene, pues participa de manera importante el óxido nítrico en esa relajación muscular para que pueda ocurrir la erección. Al utilizar estos inhibidores de fosfodiesterasas, permiten que el GMP cíclico esté activo por más tiempo y que esa relajación muscular se perdure con el tiempo. Justamente, pues el Viagra es un inhibidor de fosfodiesterasas. Entonces, lo que hace es perpetuar a GMP cíclico y combate la disfunción eréctil. Ese sería uno de los mecanismos. Bueno, ahora veamos otro mecanismo, otro segundo mensajero. Este ya lo vimos. Cascada de tirosincinasa o segundo mensajero de tirosincinasa. Como les decía, no todas las hormonas utilizan receptores de 7 dominios. Pueden utilizar receptores de otros tipos, como el que les mostré de 2 dominios. En el caso de las tirosincinasas, hay muchos tipos de receptores. Aquí en esta imagen les pongo todos los diferentes tipos que pueden utilizar como segundo mensajero a tirosincinasa. La característica de estos es que, bueno, tienen un dominio extracelular, que será el que se une al ligando, que se une a la hormona, un dominio transmembranal y un dominio intracelular, que es este de color rojo. La característica de estos receptores es que no necesitan proteínas accesorias como las proteínas G. No lo necesitan porque el propio receptor tiene un dominio catalítico que se conoce como tirosincinasa. Permítanme. Entonces, en este caso, como les digo, no van a ocupar a las proteínas G, sino tiene el propio receptor la capacidad de autofosforilarse y de esta manera empezar a transmitir el mensaje. A ver. Entonces, este es el receptor
Aquí lo dibujaron de varios colorcitos. Una vez se une el ligando, o sea, la hormona, eso favorece que ese receptor cambie de conformación, se mueva, permitiendo que estos dominios intracelulares, que son los que tenemos aquí de color rojo y que tienen aquí una ampliación en este dibujito, empiecen a autofosforilarse. Entonces, donde ustedes ven aquí que dice TIR, 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 es el dominio que está uniendo un grupo fosfato en esas regiones particulares. Entonces, para fosforilarse, pues va a ocupar ATP. Y esta es la característica más importante de este tipo de receptores, que tienen actividad sinasa, se pueden autofosforilar. Recuerden, las sinasas fosforilan. Por eso estos se llaman tirosin-sinasa, porque se fosforilan en los dominios de tirosina. Una vez esos dominios de tirosina están fosforilados, bueno, pues eso permite que se active la señalización, porque esos dominios fosforilados se convierten en sitios de anclaje para diferentes complejos proteicos. Vamos a ver cuáles. El ejemplo clásico y el más importante, y el que ustedes sí se tienen que aprender así de memoria, es el receptor de insulina, porque lo vamos a estar trabajando mucho. El receptor de insulina es un receptor que tiene esta característica de tirosin-sinasa intrínseca, le vamos a llamar. El receptor de insulina tiene dos dominios alfa, que serían estos, dos dominios beta, que serían estos de color morado, y los dominios beta en su porción intracelular tienen el dominio de tirosin-sinasa. Entonces, una vez que la insulina se une a este receptor, el receptor la reconoce, que sería la imagen de la derecha, cambia su conformación y es capaz de autofosforilarse. Por eso le pusieron aquí P, haciendo alusión a los grupos fosfato. Se fosforila, para eso utiliza ATP. Y una vez fosforilados, esos dominios de tirosina se convierten en sitios muy atractivos para complejos hormonales. Entonces, la primera proteína que va a llegar, la primera proteína que se va a atraer a ese sitio, es una que se conoce como IRS1. Esa es súper importante, súper importante, que es el sustrato para receptor de insulina. Eso quiere decir IRS1, obviamente por sus siglas en inglés. Sustrato para el receptor de insulina 1, IRS1. Es la primera proteína que llega a este dominio de tirosina. A partir de que llega IRS1, se empiezan a unir diferentes proteínas sinasas. Por ejemplo, aquí ya llegó otra, PI3K, PI3K sinasa. Este es otro esquema de lo que les estoy diciendo. Este es el receptor de insulina que se fosforila frente a la llegada de la insulina. Entonces acá tiene P, está fosforilado. Atrae esos sitios fosforilados a complejos proteicos. El primero de ellos que va a llegar es IRS1. IRS1 va a ser fosforilado también por el receptor. Aquí está PP. Y una vez está fosforilado, empiezan a llegar otras proteínas. Por ejemplo, aquí llega, a ver, PI3K sinasa. Una vez llega PI3K sinasa, recuerden que las sinasas fosforilan.
y PI3K-sinasa fosforila a el fosfolípido PIP2. Luego, PIP2 permite la fosforilación y se transforma en PIP3. Ahora ya tiene 1, 2, 3, 4 fosfatos. Y una vez tengo PIP3, este se puede unir a otras proteínas, por ejemplo, a una que se llama AKT, y AKT empieza a activar a otras proteínas, desencadenando así múltiples y múltiples funciones. Hasta aquí, ¿se entendió lo del receptor de insulina? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, cualquier duda, con gusto, pregunten, no se queden con dudas, porque a veces este tema puede ser un poquito enredado. Ok, entonces, bueno, de esta forma se van activando enzima, tras enzima, tras enzima, se va transmitiendo ese mensaje, esa señal, esa señal. Y esas señales, miren, en esta imagen, son múltiples. El receptor de insulina ha sido ampliamente estudiado, pues dado la importancia que tiene en padecimientos como diabetes. Entonces se conocen muchísimo de las cascadas de señalización que se activan después de la unión de la insulina a su receptor. Sin embargo, aún no comprendemos muy bien qué es lo que pasa con una señal defectuosa. Tenemos varios indicios, obviamente se sabe que si se impide esta señalización a través de IRS1, pues se activan múltiples procesos, pero seguimos en investigación, ¿sí? No sabemos realmente, hay múltiples causas de la diabetes, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos con claridad. Entonces, vean, estas vías de señalización pueden ser muy amplias. Sin embargo, en cuanto al receptor de insulina, yo quiero que les quede muy claro que unas de las más importantes son estas que les pongo en este esquema. A través de IRS1 se activa PI3K. PI3K puede activar vías como PDK1 y 2, las cuales a su vez activan AKT, CGK, PKC, que son vías que tienen que ver con la proliferación celular. Y por otro lado puede activar todas estas de aquí a la derecha que no voy a profundizar. También a través de la señalización de insulina y a través de la activación de proteínas como AKT, voy a permitir que se activen enzimas. Una de las más importantes es la glucógeno sintasa, que permite la formación de glucógeno. Y otra de ellas es la vía que permite que el transportador GLUT4, el que va a permitir la entrada de la glucosa a la célula, se exprese en la superficie de la membrana. Entonces, desde aquí quiero que les quede muy claro, súper claro, la insulina no entra a la célula. La insulina nunca entra a la célula. La insulina señaliza a través de un receptor, a través de estos segundos mensajeros, permite que se activen transportadores de glucosa, como el GLUT4, permitiendo que la glucosa entre a la célula. Entonces, la glucosa sí es la que entra a la célula. La insulina nunca entra. Y el último mecanismo es este de tirosinasa extrínseca. Bueno, pero antes de que pase ese, me gustaría saber si les quedó claro el mecanismo de señalización de insulina, tirosinasa intrínseca, porque es muy importante. ¿Vale? Piensen si tienen alguna duda. Bueno, hay otros. Desiree, levantaste la mano.
Sí, bueno, es que no sé si es como más como para que a lo mejor lo lea, pero toda la vía que nos enseñó esa imagen que tiene así como que muchísimas vías, sería como que toda esa activación va a funcionar para algo específico o todas van hacia el GLUT, o sea, hacia querer entrar o meter a la glucosa. Uy, bueno, fíjate. Regresemos al esquema, mira. Qué interesante pregunta. Localicemos aquí. Está el receptor de insulina, aquí está IRS. Vámonos aquí hacia la izquierda. ¿Sí? La vía que activa la expresión de GLUT4 solo es esta de acá. Esta. Y aquí está el GLUT4. ¿Sí lo ves? Entonces, solo estas poquitas enzimas son las que participan en la expresión de GLUT4, que es lo que favorecería la entrada de glucosa a la célula. Sin embargo, insulina permite la señalización de muchas otras moléculas. ¿Por qué? Porque insulina participa en procesos de proliferación celular, en procesos de apoptosis, en procesos de regulación de la actividad de enzimas que controlan el metabolismo. Insulina controla vías metabólicas como la glucogenogénesis, controla vías metabólicas como la lipogénesis, la esterificación de los ácidos grasos, impide la apoptosis celular, favorece la mitosis. Entonces, insulina lo único que hace no es permitir la entrada de glucosa, esa es una de las funciones que tiene. Participa en muchos otros mecanismos y para esto, mira, vienen todas esas otras vías de señalización. ¿Vale? ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda de este tipo de receptor? Bueno, vamos a ver este otro, que es el de tirosinasa extrínseca. Le pusimos así como para que lo diferencien del de insulina, que es tirosinasa intrínseca. Le pusimos así porque este tipo de receptor no tiene la capacidad de él solito fosforilarse, sino que necesita llamar a otras proteínas accesorias, a otras moléculas, para que los fosforilen. Esas proteínas, esas moléculas que va a llamar, son las JAK-sinasas. JAK, las que están aquí. JAK, JAK1, JAK2, JAK2, JAK1, JAK1, JAK3. Entonces, una vez se une la hormona a su receptor, eso va a favorecer que se recluten proteínas accesorias como las JAK-sinasas. ¿Quiénes o qué ejemplos de hormonas tenemos que utilicen este tipo de tirosinasa extrínseca? Por ejemplo, hormona de crecimiento y algunas interleucinas, algunas citocinas, interferón, IL-2, etc. Este es un ejemplo del receptor de la hormona de crecimiento. Una vez la hormona de crecimiento se une a él, el receptor permite el reclutamiento de proteínas accesorias como JAK, JAK2, y esas JAK2, al fosforilarse, van a seguir reclutando a otras proteínas. ¿A quiénes? A las proteínas STAT. Entonces, esta es otra imagen. Vean, aquí está el receptor, que serían estos tubitos verdes. Llega la hormona, que sería esta de color rojo. Una vez se une la hormona, recluta las proteínas JAK, las cuales se fosforilan, y al estar fosforiladas, reclutan a otras proteínas. ¿A quiénes? A unas que se llaman STAT, que serían estas de color azul. Una vez la recluta, pues ¿qué les va a hacer? Como son sinasas, JAK sinasas, fosforilan, las va a fosforilar. Aquí está de color rojito. Y una vez fosforiladas, a estas proteínas no les gusta andar solitas. Entonces lo que van a hacer es que se van a emparejar, van a formar dímeros,
ya que una vez están emparejaditas, se van a ir juntitas al núcleo y en el núcleo van a permitir que ocurra la transcripción de diferentes genes. Aparte de la hormona de crecimiento y de las citocinas, otras hormonas como la prolactina y la leptina utilizan este mecanismo de señalización. Entonces, este sería el de tirosinasa extrínseco. Es lo mismo. Ok. ¿Sí quedó claro la tirosinasa extrínseco? Sí. Sí, doctora. Bueno, veamos, son las 4:30. Hasta aquí ya vimos los receptores de superficie, los receptores de membrana y los segundos mensajeros. Nos faltan dos ejemplos que son los de receptores intracelulares. Son las 4:30. Si los alcanzamos a ver. ¿Quieren que los veamos? ¿Están bien? ¿Están cansados? ¿Quieren revisarlos ustedes por su cuenta o los vemos de una vez? De una vez, ¿no? De una vez. De una vez. Listo. Bueno, entonces, hasta aquí ya vimos todas estas hormonas de naturaleza peptídica, de naturaleza proteica, que no se les permitía la entrada a la célula y por lo tanto pues utilizaban estos receptores de superficie de membrana. Pero también hablamos de las que tenían los receptores al interior de la célula, que cuáles eran. A ver, ¿quién me dice unos ejemplos? Las Las hormonas esteroides. esteroideas. Tiroideas, ajá, ¿quién más? Esteroideas. Las esteroideas. Yes. ¿Cuáles otras? La vitamina. Las vitaminas, ajá, como la vitamina D. Y por ahí hay otras. Cortisol. Cortisol, ujú, que es un esteroide. Las catecolaminas. No, catecolaminas no. Los andrógenos, ¿no? Y estrógenos, esas. Bueno, entonces, aquí está la tablita con las hormonas que tendrán receptores intracelulares. Como ya me dijeron, las hormonas tiroideas, los estrógenos, vean la testosterona, la progesterona, la aldosterona, todos esos son intracelulares. El cortisol, que es un glucocorticoide. Algunas vitaminas, como la vitamina D, el ácido retinoico, el transretinoico. Algunos metabolitos intermedios, por ejemplo, hay ácidos grasos que tienen receptores, como los PPAR, que están a nivel nuclear, algunos oxisteroles, bueno, esos son los ejemplos típicos de hormonas y algunos metabolitos que tienen receptores intracelulares o intranucleares. Entonces, a ver, déjenme ver si tengo una imagen más bonita. Bueno, esta no me gusta tanto, pero no sirve. Esta es de receptores a nivel nuclear. En este caso estaríamos hablando de hormonas, ¿cuáles? Estrógenos. Tiroideas. Las tiroideas, ¿vale? Las hormonas tiroideas son unas de las pocas hormonas que se les abre la puerta y tienen mucha confianza y llegan hasta el núcleo, ¿no? Hasta la cocina. Entonces, el receptor para la hormona tiroidea es este. Entonces, bueno, si esta es la célula, si esta es la célula, este es el núcleo. Dentro del núcleo está aquí el DNA y unido, pegado al DNA, está el receptor. El receptor sería todo este que ponen acá.
como este cilindro azul, este moradito y esta cajita que dice HRE. Este sería el receptor. El receptor está pegadito directamente al DNA. Se une a través de una región que se conoce como HRE, que quiere decir elemento de respuesta a hormona. Entonces, esa región será una región proteica del receptor que está interactuando con el DNA directamente. Entre la hormona atraviesa todo, llega hasta el núcleo, se une a su receptor y una vez se une a su receptor, pues iniciará la transcripción de diferentes genes para producir finalmente RNA mensajero, posteriormente proteínas, y estas proteínas son las que tendrán un efecto mediado por esa hormona. ¿De acuerdo? Entonces, este mecanismo pues es muchísimo más directo, ¿no? No requiere segundos mensajeros porque el receptor ya está donde debe ser, donde el amo y señor de la célula, en el núcleo, en el DNA, ya está ahí pegadito el receptor. Esos receptores pues tienen características muy particulares. Estos son los dominios o las estructuras que conforman a ese receptor. Particularmente, pues tiene dominios de unión al ligando. No lo veo, ¿dónde me lo pusieron? Ah, sí, dominio de unión al ligando, que sería este de color verde, el que denominamos E. ¿Quién es el ligando? Ah, pues la hormona. Tiene dominios de unión al DNA, que es este de color C, y ese dominio de unión al DNA es el que se une al elemento de respuesta a hormona, ¿verdad? Que es el que les mencioné en la figura anterior. Y este esquema pues muestra como la interacción que hay entre el receptor y la hormona. Entonces aquí en color rojo está el DNA. Pegadito al DNA estaría el dominio de unión al DNA de color azul, interactuando con esta región del DNA que ya les dije que se conoce como elemento de respuesta a hormona. En esa región, el dominio verde, que es este dominio de unión al ligando, es el que va a interactuar directamente con la hormona. Entonces, todo lo que vemos en color azul y en color verde sería parte del receptor. Y la hormona sería esto que nos dibujan acá como de color rojito y que le pusieron ligando. Esto ya son cosas como muy detalladas que no les voy a mencionar. Entonces, ese que vimos es el ejemplo de hormonas que se unen directamente al, que su receptor, perdón, está directamente unido al núcleo. Este es otro ejemplo, llega la hormona, ingresa al núcleo a través del poro nuclear, se encuentra con su receptor, que sería este, conformado por este elemento de color, ¿qué es eso? Como verde, de color azul. Llega la hormona, se une al receptor. Esto genera ciertas alteraciones en ese receptor, permitiendo que se active y que se induzca la transcripción de genes particulares. Para ello, pues se va a sintetizar luego el RNA mensajero. El RNA mensajero luego se va a traducir a proteínas y esto finalmente va a causar efectos en la célula. ¿Quedó claro el mecanismo de receptores intranucleares? Sí. Y doctora, por ejemplo, si en el esquema pasado que tiene, en lugar de que fuera como activada, o sea, si estuviera inactiva, ya que se hace el complejo de la unión, más bien sería como al revés. Bueno, es que no sé si pueda poner la que tenía, creo que era después. Esta no. No, creo que son dos después.
A ver, la que tenemos. Esa, la que está ¿Esta como no? adentro del núcleo, sí. ¿Esta? O sea, si por ejemplo ya estuviera en lugar de donde dice compressor, si fuera coactivator, se cambiaría como al revés, o sea, como en lugar de activarla, para inactivarla. Ah, ok, bueno. No quería entrar en estos tantos detalles, pero se los comento. El receptor, cuando está unido al núcleo a nivel basal, cuando no está la hormona, por supuesto, tiene que estar reprimido, ¿verdad? Para que no esté induciendo la transcripción de genes de forma alocada. Entonces, el receptor yo lo tengo reprimido. Para eso tiene pegadito aquí esta molécula que se llama correpresor, la cual tiene ese receptor inactivo. Una vez entra la hormona va a desplazar a ese correceptor. Y entonces va a traer a un complejo que es el coactivador. Y junto con el coactivador viene la RNA polimerasa. Obviamente, ¿no? Porque pues lo que yo necesito es empezar a transcribir ese DNA a RNA y para ello requiere una polimerasa. Entonces, desplazo al correceptor y traigo al complejo coactivador junto con la polimerasa, iniciando la transcripción del mensajero. Esto únicamente ocurrirá cuando la hormona se encuentre unida a su receptor. Una vez que ya cese esta interacción, pues nuevamente el receptor se unirá a su correpresor para inhibir la transcripción de los genes. ¿Si era esa tu pregunta? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda de este intranuclear? Pues muy bien, entonces ya restaría el último, que realmente es muy sencillo. Y es este, miren, el que tiene el receptor a nivel de citosol. ¿Qué hormonas? Los mineralocorticoides y los glucocorticoides, aldosterona y cortisol. Entonces, fíjense, aquí en color moradito tenemos al receptor. Este receptor, que es este aquí de color azul, necesita estar inactivo, necesita estar quietecito cuando no está presente la hormona, pues para que no empiece a inducir señales que no le corresponden. Entonces, en este caso, para tenerlo inactivo, yo voy a utilizar unas proteínas que se llaman HSP, que quiere decir proteínas de choque térmico. Entonces, eso es importante. Los receptores intracelulares estarán unidos a proteínas de choque térmico. Una vez que ingresa la hormona al interior de la célula y se encuentra con su receptor, esa hormona quita esa proteína de choque térmico, la desplaza, permitiendo esa interacción hormona-receptor y posteriormente la hormona junto con su receptor también busca una parejita, en este caso, y en forma de dímeros de pareja, ahí sí se desplazan al interior del núcleo, en donde se unirán a la región de DNA pertinente para inducir la transcripción de los genes particulares que se requieran. Entonces, en este caso, este mecanismo de señalización es diferente porque al encontrarse el receptor a nivel de citosol, requiere proteínas de choque térmico para estar inactivo. Una vez el receptor se encuentra con su hormona, ahora sí, juntitos, receptor hormona, se desplazan al interior del núcleo a buscar el elemento de respuesta a hormona en el DNA para que así se produzca la transcripción de los genes, se sintetice el RNA mensajero y finalmente las proteínas que inducirán los cambios o las alteraciones en las funciones celulares dependiendo de la hormona en particular. ¿Alguna duda de este mecanismo?
realmente lo vemos así de manera sencilla. Podríamos verlo un poco más a detalle, pero bueno, yo creo que para el objetivo de nosotros en este momento, que comprendamos las generalidades, está bien. Las proteínas de choque térmico serían las chaperonas, que también les llaman. Sí, también en algunos textos le llaman chaperón. Muy bien. Entonces, bueno, vimos así de forma bastante rápida los segundos mensajeros, las características de los receptores intracelulares, intranucleares. Y entonces, lo único que nos quedaría pendiente para ya finalizar esta unidad son los mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación hacen referencia a que cuando se produce una cantidad muy elevada de hormona, esta misma hormona regula negativamente la producción de las hormonas. ¿Sí? Les voy a pedir que por favor revisen el material que está en el aula virtual relacionado uno y también lo vamos a tomar en cuenta para el examen de la siguiente semana. Doctora, ¿podría Perfecto. repetirlo? Es que no sé si solo fue a mí, pero se trabó el audio. Sí, se trabó el audio. Sí, les decía que es importante que revisen el material relacionado con los mecanismos de retroalimentación, que es el último tema que concierne a esta unidad, porque también entrará en la evaluación del siguiente martes. ¿Sale? Bueno, entonces, para los que entraron tarde o se les desconectó, les repito, ya terminamos la unidad número 1, por lo tanto, la evaluación de esta unidad se realizará a través del aula virtual el siguiente martes en un horario de 2 a 3 p.m. Por favor, revisen que no tengan ningún problema para acceder al aula, porque únicamente se permitirá el acceso en este horario, entonces no quiero que tengan ningún problema, ¿correcto? ¿Qué otra cosa les iba a decir? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Según me han manifestado, vamos bien. Sin embargo, les repito, si tienen dudas, si algo se les dificulta, adelante. Yo sí tengo una duda, pero más que nada porque tengo como dificultad en identificar cuando es péptido, polipéptido o proteína, o sea, en cuanto a la unidad de aminoácidos. O sea, ya a partir de cuántos aminoácidos empiezo como a diferenciar cada uno. Vale, pues mira, para que no se te complique, vamos a decir, si es más de 50 aminoácidos, ya es proteína. Ok. ¿Y para diferenciar entre péptido y polipéptido? Bueno, es que hay diferentes autores. Algunos mencionan que como hasta 5 aminoácidos son péptidos y a partir de 5 serían polipéptidos. Okay. Pero algunos dicen que hay dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos. Bueno, pero más o menos pues vamos a manejarlo así, que a partir de 5 por ahí ya son polipéptidos. Muchas gracias.